El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, estoy con Iván para hablar acerca de, pues la época moderna, concretamente sobre los antecedentes de la presencia inglesa en Norteamérica. La verdad es que bastante se ha hablado de la colonización de América y de lo que viene siendo las 13 colonias por parte británica y pues también de esos destacamentos portugueses en África y de lo que viene siendo todo ese proceso de colonización que es realmente interesante, que es muy largo en el tiempo y que digamos que nos pone nos ponen en frente de varios modelos de colonización realmente diferentes y que van a dar a desembocar en diferentes tipos de imperio, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de los británicos, algo realmente alejado respecto a los españoles o a los portugueses. Y pues lo vamos a hacer con Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javi, ¿cómo estamos? Pues aquí la verdad que tenemos un tema muy interesante que lo estamos planteando como una especie de precuela a un programa que haremos en el futuro precisamente sobre la colonización de verdad, ¿no? A partir de la colonia de Jamestown, que es una colonia que fundan los ingleses, que esto aparece en la película de Pocahontas, es esta colonia, que haremos referencia a ello. Pero bueno, que queríamos hablaros un poco de todo lo que pasa antes, porque para que nos hagamos una idea, la presencia inglesa estable de asentamientos en América es en torno al 1604-1605, ¿no? Y claro, desde que se descubre América hasta esta época hay todo un siglo en el que los ingleses ya están correteando por las aguas del Caribe. Vamos a hablar hoy de ello, ¿no? De qué pasa entre que se descubre América, digamos, y se empiezan a fundar colonias estables inglesas. Claro, de hecho, es curioso porque por eso hablábamos de varios procesos diferentes en lo que acaban desembocando en diversos imperios, ¿no? Y diversas formas de ver el mundo y de ver estas colonias, o en el caso de España, pues virreinatos. Pero es tremendamente curioso cómo los españoles ya llevaban un siglo en América. Lógicamente, pues habían sido quienes habían descubierto el continente americano. Pero desde luego es bastante interesante el hecho de que los británicos empezarán con diversas compañías comerciales. ¿Por qué fue esto? Pues a ver, para esto tenemos que remontarnos pues a prácticamente principios del siglo XVI, ¿vale? Con la presencia europea en América. Esto, como sabremos seguramente, los principales pobladores que venían de Europa, pobladores, exploradores y de todo, principalmente eran españoles y portugueses. Aunque sí que es verdad que en menor medida también tenemos por aquí algún inglés, franceses, holandeses, en pequeños lugares, pero no vamos a hablar de todos ellos. Los que se asientan en América son españoles y portugueses. Y claro, eh, de, de todos los territorios que van controlando, el mayor nodo comercial que va a haber estará en el Caribe. ¿Qué pasa? Que de América sacan muchísimos recursos, sacan diferentes tipos de metales preciosos, de productos, de todo, que vienen de todas las colonias, de Brasil, de los Andes, de Mesoamérica, y todos estos bienes comerciales acaban derivando al mar Caribe y del Caribe viajan a Europa. ¿Qué pasa? Que entonces, claro, el Caribe acaba siendo el gran nodo comercial de toda América. Y esto llama la atención de diferentes reyes y particulares extranjeros, no ibéricos, que veían una oportunidad en América muy diferente a la española. Porque hacer lo que hacían los españoles y los portugueses era muy costoso. Porque suponía armar algún tipo de expedición medio civil, medio militar, llegar a un sitio, fundar una ciudad, mantenerla, posiblemente someter a algún tipo de sociedad compleja y ponerte tú a la cabeza. O sea, al fin y al cabo, era una expedición muy costosa y que tardabas mucho en ver los beneficios, por muy grandes que fueran. Entonces, claro, la opción más de beneficios más a corto plazo era armar pequeñas flotillas o pequeños barcos y dedicarse a saquear a los barcos españoles del Caribe o a los pueblos españoles del Caribe que estuvieran mal defendidos o algo así. Entonces,
Primeramente, tenemos saqueadores en la América, o sea, en América. Es curioso porque hay un fenómeno que se da en las Antillas Menores, que son todos estos países que hoy en día son San Kitts, Martinica, que sigue siendo francesa, Guadalupe, Trinidad y Tobago, Barbados, estas pequeñas Antillas van a ser pobladas por una serie de personajes que vienen de diferentes lugares de Europa, que, bueno, no van a ser bases estables, pero son todos estos bucaneros, contrabandistas, traficantes. Tenemos que entender el concepto de bucanero para entender estas islas, ¿vale? El bucanero es un individuo que está en América y a través del ganado caza ganado, o lo atrapa, o lo roba, o tiene ganado, o lo que sea, y seca la carne para luego poder venderla a los barcos. Entonces, claro, en estas islas van a venir todos aquellos barcos que por una razón u otra no puedan ir a un puerto español a comprar suministros, van a acabar viniendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que estas islas se van a configurar como una especie de medio base logística, medio poblado, al margen de la ley, a veces apoyado por alguna colonia extranjera, de gente mal vivir. Esto podemos tener en mente la película de Piratas del Caribe, cuando van a Tortuga, que siempre van a Tortuga a buscar tripulación, sería algo parecido a esto. Una especie de eso, de islas de malvivir, de gente que iba al margen de la ley, que España sabía que estas islas estaban ahí y que hacían esto, pero se encontraban con el problema de que cada vez que enviaban la Armada Española a acabar con estos poblados, ellos los veían venir, cogían los barcos que eran más pequeños y más rápidos, se iban, desalojaban la isla completamente y nada, y en un par de meses volvían a estar allí. Entonces, era como un juego del gato y el ratón, pero es lo que vamos. Esto no lo podemos considerar como una colonia de ninguno de estos países, pero es que muchas veces eh, servían algún tipo de colonia extranjera, pero más en el papel que no realmente. De hecho, las grandes bases antillanas inglesas aún no son de esta época, porque Jamaica, donde está Port Royal, que también no sonará de Piratas del Caribe, la capturan los ingleses en 1655. Y Barbados, que será la otra gran base logística que tendrán en el Caribe, en 1625. Pero bueno, en cualquier caso, la cosa está en que nos tenemos que quedar con esta idea, con que los no ibéricos en América veían una oportunidad de rapiña más allá que establecer algún tipo de imperio colonial que les diera rédito dentro de muchas décadas, ¿vale? Sí, desde luego es cuanto menos diferente a lo que hacían los españoles. Y la verdad es que el concepto este de bucanero, sinceramente, no lo conocía más allá de pues las típicas tripulaciones de los barcos, y que desde luego pues procedían desde cárceles hasta bueno pues toda la baja sociedad, ¿no? Que Claro. estaba Es de alguna manera excluida. el típico nombre que muchas veces lo hemos oído en algún sitio, pero que son estos términos que se acaban englobando dentro de pirata, pero bueno, cada uno acaba definiendo una cosa muy concreta. Y en concreto, los bucaneros era eso, era esta gente que se establecía en la costa para apoyar a, bueno, pues a todo aquel que no le conviniera ir a un puerto español a comprar comida, pues mira, se acababa un negocio de aquí. Posiblemente lo venderían un poco más caro, pero tampoco mucho para que fueran a comprarles a ellos, y a los piratas o contrabandistas o lo que fuese, les interesaba no molestarles, porque si los bucaneros sabían que cierto pirata había atacado un puerto bucanero, pues tampoco no le venderían. Y claro, si tienes ese barco vacío de cargamento, no te interesa llegar a un puerto bucanero y que no te quieran vender porque ellos saben que has atacado a no sé quién. La verdad es que es una sociedad bastante curiosa de estudiar toda esta sociedad al margen que se va montando en el Caribe. No, luego por otra parte también es interesante el hecho de que la monarquía inglesa, digamos que ve estas acciones un poco como, bueno, pues una especie de salto intermedio a el lejano oriente digamos las islas de las especias, ¿no? Que además, por cierto, ya Efectivamente. hemos hablado. Bueno, tú concretamente tienes un artículo muy interesante que yo recomiendo en la página de Foro de la Historia, hablando sobre estas especias, ¿no? En Oriente. Claro, claro, porque es que aparte de todo lo que comporta América para el comercio europeo, eh, en América se acaba descubriendo el estrecho de Magallanes. O sea, la ruta al Océano Pacífico por el sur,
Y esto implica Lejano Oriente, la especiería, la India y América, aparte de lo que ya es, se convierte en una base logística para contactar con todas estas sociedades y pues conseguir básicamente especias, porcelanas, sedas, toda una zona diferente y, y saltándote a los intermediarios de la ruta de la seda. Claro, Entonces, y sí. hablando un poco de eso, bueno, está claro que, bueno, pues hubo estos actos de rapiña en la zona de América, pero ¿y en el Pacífico? Quiero decir, ¿hubo alguna compañía o algún tipo de, digamos, convoy organizado para de alguna manera sacar productos o por lo menos comerciar de manera bien organizada? Claro, la idea estuvo, porque el estrecho de Magallanes, que fue el que se descubrió por la expedición de Magallanes, estaba bajo control español prácticamente. Entonces empezó a aparecer en Europa la hipótesis, la teoría de que si había un estrecho que conducía al Pacífico por el norte, por el sur, posiblemente lo hubiera por el norte. ¿Vale? Y esto lo llamaron el Paso del Noroeste. Claro, esta idea acabó cristalizando en Inglaterra, donde se creó una compañía para encontrar este paso. ¿Vale? Esto de las compañías comerciales que has comentado antes, ¿qué es? Esto es tan sencillo como un grupo de personas, que pueden ser nobles, puede ser el rey, puede ser la corona, puede ser un rico hombre, quien sea, que ponen una serie de dinero para financiar un viaje o una expedición y los beneficios del viaje o la expedición se los reparten en función del dinero que han puesto. Entonces, en 1576, con esta idea de encontrar un estrecho por el norte para acudir al Pacífico, se crea la Cathay Company. Cathay es como llamaban a China entonces. Y se ponen a realizar expediciones. La primera expedición que tenemos estuvo al mando de Martin Frobisher, el mismo año que se crea la compañía, en 1576, que parece ser que consiguió llegar al estrecho de Hudson. A ver, en el programa de hoy vamos a hablar mucho de algunos términos geográficos de Norteamérica y de Canadá, que lo más normal es que igual no los tengáis por mente donde caen. Si mientras nos vais escuchando los vais buscando o algo así, igual nos hacemos entender mejor, porque yo hay muchos de estos términos geográficos, de estos topónimos, que tampoco los controlo completamente. La cosa está en que si tú coges la costa norteamericana y vas subiendo para el norte, llegas al estrecho de Hudson y del estrecho de Hudson llegas a la bahía de Hudson, que es esta gran bahía en forma de U que hay al norte de Canadá. El caso está en que Martin acabó llegando al estrecho de Hudson y ahí llegó a la isla de Baffin, que, bueno, lo mismo, para saber justo dónde está lo podéis buscar, pero es una pequeña isla en la que hay ahí, donde tuvo contacto con la población inuit y parece ser que por tema de viento y del hielo que había por la zona, claro, estamos hablando de que está muy al norte esto, pues tuvieron que dar media vuelta y volver a Inglaterra. ¿Vale? Aparentemente esto no se tomó como un fracaso porque llegaron a un estrecho y se pensaban que este estrecho podía ser ya el estrecho que daba al Pacífico y se mandaron 2 expediciones más a cargo de Martin Frobisher en el 1577 y en 1578, que tampoco consiguieron grandes resultados por lo mismo, porque es que es una zona que debía ser muy complicada de navegar. Pues es bastante interesante por curiosidad, esto es una chorrada, pero el Cathay a día de hoy es una compañía aérea que tiene base en Hong Kong. O sea que Anda. este concepto y pues eso, este concepto y este nombre se sigue utilizando a día de hoy para aludir a ciertas cosas del Claro. Pacífico. O sea, la Bueno, compañía se como llama Iberia. Cathay Pacific. Pero como Iberia, que también tampoco hay ningún país que se llame Iberia, pero la compañía de vuelos se llama Iberia. Lo que pasa que los directivos están trabajando por esa unión con Portugal. Lo que pasa que es un plan secreto y nadie lo sabe. Pues es el mejor sitio para explicarlo, la verdad. Lo llevan complicado, también os digo. Bueno, en cualquier caso, nada, un saludo a toda la persona que trabaja en Iberia que escuche este programa, si es que alguien lo hace. Y nada, un saludo a estos compañeros. En cualquier caso, deciros que simple y llanamente, desde luego, es curioso un poco el error, ¿no? El llegar a la isla de Baffin y decir, oh, desde aquí llegaremos al Pacífico. Y pues nada, se prendió la hueá. Claro, Además es muy porque difícil realmente está llegar. muy lejos. Es muy difícil llegar por esa. Bueno, por no decir que yo creo que es imposible llegar físicamente desde esa zona del norte con los medios de la época hacia el Pacífico desde ahí.
A ver, poder puedes, ¿eh? O sea, quiero decir, mar hay, pero claro, es que es lo que te decía esto. Cuando lo estoy escuchando, miraos el norte de Canadá, que veréis que hay que hacer una locura de rutas para llegar de un sitio al otro. Pero claro, esto no se sabía. Esto es, por ejemplo, cuando los españoles llegan a América, ellos no saben qué distancia hay desde cualquier punto al otro lado. No, no, Tú si estás en lógico. Panamá y tienes la suerte de estar en Panamá, en unos cuantos kilómetros llegas. Pero si te pones a andar desde Venezuela, tienes un trozo enorme. Y claro, estamos hablando de un momento en el que el continente no estaba cartografiado. Entonces vas probando. De hecho, se pensaba muchas veces que había ríos que posiblemente fueran algún tipo de canal, como el Canal de la Mancha, que llevara al otro lado del océano. Es que se buscaban muchas posibilidades. No, y hay que pensar también que la cartografía en esa época, desde luego, no estaba totalmente desarrollada, ¿no? Como lo va a estar eh, tiempo más adelante, bueno, que ya hay unos mapas definidos y que desde luego ya hay, bueno, unas rutas, digamos, ya, pues eso, definidas. A fin de cuentas, al final, no de este siglo, bueno, este siglo XVI no deja de ser, y aunque ahora mismo estamos hablando de las últimas décadas, no deja de ser el momento en el que los españoles llegan, bueno, los castellanos llegan a lo que viene siendo América, conquistan América, pero tampoco saben lo que han conquistado realmente. Eh, Claro, Quiere decir, claro. es una vasta extensión de terreno y luego después de la conquista llegan a llegan a hacer una serie de expediciones para entender qué es lo que hay. De hecho, es más, hay muchas expediciones a principios de siglo que son de cabotaje. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Claro, es que lo que se ve muchas veces cuando, bueno, en la conquista de América, también muy parecido en la especiería, pero hoy no hablamos de ello. Son muchos ensayos de prueba y error, de ir probando diferentes métodos y unos funcionan y otros no. De hecho, esto nos lleva al siguiente paso de la Cathay Company, ¿vale? Que llegará un personaje, que será Humphrey Gilbert, que decidió hacer otro intento de estas expediciones para buscar el paso del norte, pero de una forma diferente. Él lo que quería hacer era establecer un puerto de abastecimientos entre América y Asia. De forma que así, estas expediciones que salían de Londres, si les cogía el invierno o se quedaban sin comida o lo que fuese, en vez de dar la vuelta y tener que volver hasta Londres, lo que tenían que hacer era pues quedarse en ese puerto. Esto era la idea de Humphrey Gilbert. Sí que es verdad que mucha de la gente que puso dinero para esta expedición y mucha de la gente que fue en esta expedición, más bien tenía la idea de que con un puerto así podían saquear el Caribe español. Que es que esto es lo que tienen entre ceja y ceja durante todo este siglo. Ellos pensaban que, bueno, pues un puerto que estuviera suficientemente cerca del Caribe, pero suficientemente lejos como para que la Armada Española no les persiguiera hasta ahí. Les parecía una buena idea. En cualquier caso, esta expedición acabó saliendo en 1583 y llegaron a Terranova, lo mismo de antes, ¿vale? Término geográfico que lo queréis buscar para haceros una idea de dónde está. Y ahí fundaron una colonia que se llamó Newfoundland. Una colonia que rebosa de originalidad en su nombre, porque esto viene a ser algo así como la nueva tierra encontrada. Pero es que aparte de esta nueva tierra encontrada, se encuentra una cosa muy curiosa en toda esta zona de Terranova, del Golfo de San Lorenzo, y es que cuando ellos llegan, por ahí ya hace muchas décadas que se están paseando diferentes pescadores europeos que van siguiendo la ruta de las ballenas del Atlántico Norte. Esta ruta es una ruta que, sobre todo, pues gente irlandeses, escoceses, de Bretaña, en España, del norte de España hay mucho ballenero, País Vasco, Galicia, que era una ruta que seguían las ballenas y pues más o menos empezaría por el Golfo de Vizcaya, iría subiendo por Bretaña hasta Irlanda, así más o menos durante la Edad Media, pero poco a poco van yendo más allá. Y de Irlanda las van persiguiendo ya hasta Islandia. Y después de Islandia a Groenlandia. Y parece ser que, ojo, porque en 1497 hay balleneros vascos que ya están en el Golfo de San Lorenzo. O sea, 5 años después de que Colón llegara a lo que él pensaba que era las Indias, y era un archipiélago que está a muchísimas millas al sur, empiezan a llegar europeos persiguiendo ballenas al norte de Canadá. De hecho, hay muchos topónimos en esta zona que tienen reminiscencia de este acontecimiento. En el Golfo de San Lorenzo hay una isla que se llama, claro, está en francés, Isla de los Vascos, que
debió ser algún tipo de asentamiento, bueno, debió ser no, fue algún tipo de asentamiento que montaron ahí los pesqueros. Y es curioso por eso, porque es que además tenemos registros de una especie de idioma híbrido extraño que debían usar estos pescadores con la población de la zona, que es un lenguaje que se le llama vasco-algoquino, que parece ser que combina el antiguo idioma algoquino de los indios algoquinos con el euskera. Y sería eso, ¿no? Lo que utilizarían para contactar con la población indígena y pues comprar pescados y comida y lo que fuese para el viaje a Europa. Pero más allá de la curiosidad, a mí esto siempre me ha llamado la atención porque rompe un poco con la perspectiva personalista que tiene la historia, ¿no? Esta historia que se cuenta desde el punto de vista de hubo un gran hombre que cambió la historia y si no hubiera estado él, esto no habría pasado nunca. Claro, aquí estamos viendo que si Colón no hubiera conseguido la financiación que le hacía falta para ir a América, 5 años después ya habría pescadores por allí, que igual tardarían más, tardarían menos, desvelarían América a Europa de una forma diferente, segurísimo, segurísimo, pero se había acabado llegando. Pero es que si no estuvieran estos pescadores por aquí, también sabemos que durante todo el siglo XV la corona portuguesa financiaba muchas expediciones al Golfo de Guinea, a África. De hecho, muchos de los marinos que van a acabar haciendo expediciones con España a América, entre ellos Colón, van a coger experiencia en la navegación trabajando para Portugal en el Golfo, para Portugal o Génova o Venecia, en el Golfo de Guinea. Y tú para llegar a Guinea tienes que cogerte desde Marruecos, ir siguiendo la costa hasta que llegas a Guinea a puro cabotaje. Pero a la vuelta tienes que separarte unas millas hacia el oeste para coger unas corrientes que hay en forma de C, como una C mayúscula, que te llevan a Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que esta corriente en forma de C pasa justo enfrente y al lado del Brasil. Entonces, si no hubiera sido por los pescadores vascos, los exploradores portugueses, de una forma o de otra, habría habido alguno que se hubiera topado con el Brasil y se habría dado cuenta de que hay algo. Entonces quiero llegar a eso, a que ahora hablo de Colón porque en este tema pues da la casualidad de que estamos hablando de América, pero que hay muchas veces que se personaliza demasiado algunos acontecimientos y no nos damos cuenta de todas las circunstancias sociopolítico-económicas que hay detrás y que igual un acontecimiento concreto en la historia se podría haber dado igual porque si no estaba no sé quién, habría estado no sé cuántos. Que bueno, esto es una historia así curiosa que vamos a volver a hablar de los ingleses porque nos estamos yendo un poquito por las ramas, me parece a mí. Sí, bueno, pero independientemente de eso, al final no estamos dejando de explicar lo que viene siendo esa presencia británica, ¿no? Y también es importante porque a fin de cuentas sin esos pescadores hay muchas cosas de los indígenas, incluso del comercio que no sabríamos. Hay incluso, bueno, ya quizá no coincide con esa época, ¿no? Pero hay un montón de series, tenéis en Amazon, en Prime, en HBO, en las que se ve, pues eso, cómo es ese comercio, cómo es ese... bueno, a grandes rasgos y por supuesto siempre con sus licencias, pero es realmente interesante. Y bueno, síguenos contando que la verdad que la compañía de Cathay Cathay está Company. siendo realmente, bueno, fructífera. Sí, pues vamos a volver a la colonia de Newfoundland, que, a ver, realmente no fue ningún éxito. El único lado bueno que tuvo esta colonia es que, bueno, sirvió de apoyo a estas comunidades pesqueras. Pero es que, más allá de eso, estaba demasiado lejos de este hipotético paso al noroeste, estaba demasiado lejos del Caribe español, porque es que si buscáis dónde está Terranova, es que está súper lejos. Estaba muy lejos del Caribe español. Además, tampoco encontraban en la América que habían llegado ellos, en Norteamérica, tampoco estaban encontrando lo que encontraban los españoles. Los españoles cuando llegan encuentran que sí oro, que sí joyas, que sí especies exóticas, que sí productos, que sí sociedades complejas que tú las puedes descabezar y ponerte enfrente y someterlas y crear haciendas y todo esto. No, ellos encuentran una zona en la que hay grandes bosques, grandes páramos desolados, de los que puedes sacar poco más que madera, que pescado y pieles. Y lo que pasaba es que en Londres ya había una compañía comercial que se encargaba de conseguir estos productos mercantiles, que era la Moscú Company, la compañía de Moscú. Que bueno, pues lo mismo, era un grupo de gente que ponía dinero para financiar
que un barco saliera de Londres, pasara por el Báltico y llegara, bueno, a Moscú posiblemente no siempre, muchas veces se quedaban en puertos intermedios, pero para comprar todo esto. Y claro, obviamente era muchísimo más barato y más rentable la compañía de Moscú, porque la compañía de Moscú estaba, o sea, pasaba por unos puertos que existían. Cuando los barcos ingleses van a América, no tienen un puerto o muy pocos puertos donde parar y comprar suministros, por ejemplo. Es que eran todo dificultades. Bueno, de En hecho, cualquier si nos ponemos un poco a hablar acerca del comercio de pieles, es interesante porque Canadá, concretamente, es, bueno, será más adelante uno de los sitios de donde más pieles se comerciarán y que beneficiará terriblemente al Imperio Británico y por supuesto también a lo que son las colonias francesas. Y habrá una rivalidad en esa zona muy interesante con escaramuzas y con todo. Pero bueno, simplemente como dato. Más tarde de lo que es el Newfoundland, tenemos a Walter Raleigh, que bueno, pues desde efectivamente. luego es el sucesor de Gilbert. Sí, era su medio hermano, porque es que en el mismo año que se fundó la colonia, además, el pobre Gilbert muere en 1583 y toma un poco de relevo su hermano, que es Walter Raleigh, que consiguió el apoyo de la reina Elizabeth I y su permiso para fundar una colonia en el Nuevo Mundo. Entonces, él, viendo estos ensayos de prueba y error, él lo que hace primero es enviar una expedición de exploración puramente para explorar todo el litoral de Norteamérica que está por debajo de Terranova. Entonces, pues pasa por la Nueva Inglaterra, por la bahía de Chesapeake y llega a las tierras que hay más al sur, que él llama Virginia, en honor a la reina virgen, a esta Elizabeth I. De hecho, hay uno de los estados de Virginia, no sé si es Virginia, Virginia Occidental, que la capital es Raleigh, precisamente por este marino. Pero bueno, la cosa está en que con esta expedición él consigue más o menos cartografiar la costa de Norteamérica y manda una segunda expedición en 1585 para poblar la isla de Roanoke, que es una isla que está pues entre el estado de Virginia y de Carolina del Norte. Sí, esto era, que estaba pensando en plan, ¿era esto? Sí, vale. Y bueno, la mandó al mando de un marino, de Ralph Lane, y pues fundaron en Roanoke la colonia de Roanoke, que tampoco tuvo mucho éxito de primeras porque vieron que no había oro, que los ríos de alrededor no conducían al Pacífico, que tampoco estaban tan cerca del Caribe como se podían pensar. Entonces, hubo un momento en el que por allí apareció Francis Drake, el famoso pirata inglés, que venía de saquear el Caribe español, y los pobladores cogieron y se fueron todos con él, de forma que la colonia quedó desierta. Entonces, Raleigh intentó hacer una segunda expedición 2 años después, en 1587, para poblar la colonia. De esta expedición sí que consiguió sacar cuánta gente fue, con alrededor de 120 personas, que bueno, lo comento para que tengamos un poco en mente de la cantidad de gente que más o menos iba a crear estos nuevos poblados, que estaban al mando de John White. ¿Vale? Entonces, ¿qué le pasó a esta segunda colonia de Roanoke? Raleigh se dio cuenta de que cuando fundas una colonia, tardas bastante tiempo en que esa colonia sea autosuficiente. Entonces, él preparó para que unos meses después, bueno, al año siguiente, llegara desde Londres un barco con suministros para la colonia, para que mientras empezaba a ser productiva esta isla de Roanoke, pues pudieran comer algo. Pero esto se le juntó con la guerra anglo-española, que sucede entre 1585 y 1604. Por lo que la corona británica requirió estos barcos para luchar contra los españoles y bueno, y al final la expedición de apoyo a la colonia de Roanoke llegó como 5 años más tarde y cuando llegaron no había nadie. Parece ser que unos indios hostiles les atacaron. Aquí siempre se ha interpretado que como no llegaban suministros, los colonos británicos, bueno, ingleses, pues se buscarían sus medios para conseguir comida, seguramente contactarían con los indígenas de la zona y pues por algún tipo de malentendimiento o la razón que fuera, los indios acabaron con ellos. ¿Vale? De eso que acabo de comentar, fijémonos en el año 1604, que es cuando acaba esta guerra con los españoles y hay una paz entre Inglaterra y España,
porque en el próximo programa que hablemos sobre la colonización seria de los ingleses, va a ser importante este año porque va a ser el año a partir del cual los ingleses van a dejar de poder saquear a cara destapada el Caribe español, entonces tienen que plantearse otras fórmulas y por esto van a hacer las colonias de Virginia, ¿vale? Que esto ya lo comentaremos cuando hablemos de ello, pero que nos quedemos con 1604. Sí, desde luego, digamos es el punto de inflexión, ¿no? Respecto a esto. De todos modos, bueno, lo que habíamos dicho, que esto al final no deja de ser un punto de inflexión en el que los británicos se dan cuenta de que es necesario abastecer a los colonos y que los colonos necesitan recursos más allá de los que les pueda proporcionar la Cathay Company, ¿no? Entonces es cuanto menos importante de cara al siguiente episodio. La verdad que no sé si quieres apuntar algo más, pero nos ha quedado un episodio bastante chulo, yo creo. Sí. Mira, respecto a esto que decías, es que antes que he comentado, la compañía de Moscú, es que nos viene genial el paralelismo, porque es que la compañía de Moscú es lo que decíamos, la compañía que conseguía pieles, madera y pescado de Rusia. Claro, esta gente no es que se juntaran 4, ¿no? Pero se pueden juntar unos pocos y realmente pagar un pasaje y el alquiler de un almacén en Novgorod o donde fuera, pues era bastante más barato que todo esto. No, Que claro. mandar la flota a la gente que esté allí. Y Les por lo tienes menos que pagar sabían, algo porque mira, sabían claro, dónde estaba Siberia, que también es importante. Es que el problema es que cuando tú llegas a Rusia es un territorio que está explorado y por tanto claro. tienes desde lugareños que te pueden acompañar, guías, autoridades, si mantienes una buena relación con, en ese caso, con las autoridades locales o regionales, y luego, pero es que sin embargo aquí es imposible. O sea, de hecho, hay un libro que a mí me parece interesante. A ver, he de decir también que lo voy a recomendar porque participé en lo que es la corrección del libro. Es el libro de Antoni Garrido de Colega, ¿dónde está mi urbe? En este libro se habla bastante acerca de las expediciones y te acabas dando cuenta de que en este periodo, porque muchas de ellas son de esta época moderna, al final lo que acaba sucediendo es básicamente que se lanzan a la aventura, en algunos casos sin ningún tipo de apoyo, digamos, externo, al menos desde su llegada al continente. O sea, los preparativos, por supuesto, sí contaban en muchos casos con apoyo. Sin embargo, llega un momento en el que toda esta gente que se metía, pues en el caso de los españoles, quizá más vinculados a conseguir riquezas o a destapar mitos o a anexionar tierras a los virreinatos que se acaban de formar. Pero en el caso de los británicos es exactamente lo mismo. El desconocimiento es que de repente te encuentras con una tribu indígena y bueno, para empezar te tienes que entender con ellos, pero si tienes algún pequeño problema o no llegas a un entendimiento, como esta pobre gente de la colonia a los que se los pasaron a cuchillo, pues o sea, es una cosa, desde luego son esos momentos, ¿no?, en los que lo vemos en las películas y dices, joder, qué emocionante, ¿no? Bueno, no sé si emocionante, pero desde luego bastante huérfanos estaban esos colonos y estaban viviendo una experiencia cuanto menos novedosa para ellos, o sea, para el mundo occidental también. Que por todos estos problemas acabamos entendiendo que cuando potencias como Francia, como Inglaterra, más adelante Holanda, ven América y la presencia española de América y la presencia portuguesa, es que lo que van a tener entre ceja y ceja va a ser actos de rapiña, actos de saqueo, porque emular lo que han hecho los otros, los españoles, es que es demasiado costoso. Es demasiado costoso. Además, cuando lo intentan en unos primeros momentos, que son los que hemos visto hoy, les está costando un montón. Porque hablamos de Inglaterra, pero con Francia podríamos hablar de lo mismo, de pequeños intentos de fundar una colonia y colapsa, y funda otra y colapsa. Y claro. Entonces tenemos un siglo XVI en el que prácticamente todo asentamiento europeo que hay en América es ibérico, digamos. Pero bueno, esto comenzará a cambiar en el siglo XVII, que es lo que veremos en el siguiente programa que hablemos de esta especie de hilo de programas que vamos a hacer, que será sobre la Virginia Company of London y la colonia de Jamestown. Pues sí, nosotros lo veremos en el próximo episodio. La verdad es que a mí me ha parecido muy interesante y creo que cuanto menos, bueno, es un programa que no va a dejar indiferente a nadie, creo yo. Y nada, simplemente despedirnos, deciros que pues próximamente hablaremos sobre las nuevas, vamos, las colonias británicas
de Yorktown. Y bueno, nos podéis seguir en Spotify, nos podéis seguir en un montonazo de redes sociales. Y os animamos, por supuesto, a seguirnos también en Twitter, en Facebook y en otras tantas redes sociales que tenemos. Sobre todo Twitter y Facebook es donde estamos más activos. Así que os animamos a seguirnos allí, y también que si queréis, pues ya sabéis que nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y incluso en Google Podcast. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con otra apasionante historia. Muchísimas gracias y chao.